la distribución o la cantidad, ¿okay?, del aromazo. Como hemos dicho, el aromazo era el estómago verdadero por la producción de ácido clorhídrico. Cuando nace el becerro, el aromazo va a ser el más desarrollado, mientras que el rumen o más retículo van a ser todavía muy pequeños. El rumen, miren, solo el 25%. Esto hace que el tipo de alimentación del becerro sea a base de leche. ¿Por qué? Porque aquí se va a dar la utilización de la caseína, la producción de la caseína. Cuando el animal ya está adulto, ya vemos que el desarrollo del rumen va a ser el del compartimiento más extenso. Miren, aquí tenemos casi un 80% y el aromazo se ha reducido. ¿Por qué se reduce? ¿Por qué? Porque ahí va a darse recién la activación del pepsinógeno. ¿Para qué? Para que pueda asimilarse la proteína. ¿Qué proteína? La de esta microbiota que estamos cuidando. Cuando se dé el paso de los estratos, la fase líquida, esa fase líquida va a ir con microorganismos. Entonces, cuando se llegue a aromazo, ahí se va a liberar ácido clorhídrico y los microorganismos que están ahí van a empezar a ser degradados. Entonces, esa es la fuente de proteína. Porque hemos visto hace un ratito solamente la fuente de energía, ¿sí? No hemos visto la fuente de proteína para el animal. La fuente de proteína son los microorganismos. ¿Okay? ¿Qué más? Aquí también se ve en este estómago de becerro, vemos aquí una conexión, ¿sí? Esta conexión, ¿okay?, la conocemos como la gotera esofágica en términos zootécnicos o también surcorreticular. ¿Okay? Esta es el cierre de la gotera esofágica, porque no es una estructura como tal, sino son los pilares del rumen. Lo que hacen es cerrar cuando se capta la presencia del alimento a nivel de los receptores bucales. Este va a cerrarse y va a girar para que se cierre de manera hermética. ¿Okay? Se cierra de manera hermética y va a permitir el paso de la leche. ¿Qué pasa cuando no hay un adecuado cerrado? Se produce lo que se conoce como el timpanismo de la leche. ¿Okay? Se va a dar ¿qué? Va a gotear el alimento, la lechita va a gotear a nivel del rumen, y como en el rumen todavía no está la microbiota, solamente hay una proliferación de lo que son lactobacillus, lo que se va a dar es fermentarse la leche y el animal va a empezar a fermentarse hasta que pueda, ¿sí? Ok, el desarrollo de las vellosidades está dada por dos aspectos. No solamente por la estimulación que pueda tener por la fibra, sino también la energía. La energía es importante, ¿okay? Cuando no hay adecuada energía y adecuada proteína en el rumen, por ejemplo, la microbiota no va a poder desarrollarse de manera adecuada. Entonces, por eso la dieta de los rumiantes tiene que tener eso: tanto energía como fuentes proteicas. ¿Okay? Fuentes proteicas, hablamos de que, por ejemplo, urea que se pueda poner en la dieta. Pero aquí vemos que si el animal solamente consume leche, no hay desarrollo de las papilas ruminales. Aquí tenemos leche y granos. Los granos van a producir ¿qué cosa? Energía, ¿ok? Energía rápida. Si solamente es leche y heno, también el desarrollo no es tan grande. ¿Por qué? Porque la energía que se está produciendo ahí no es una fuente rápida, además que no se está dando la fermentación como tal, porque recién está consumiendo leche. Pero es importante que a medida que el animal va a ir creciendo, se dé la estimulación con alimento para que empiecen a desarrollar sus papilas, ¿ok? La mucosa. ¿Okay? Tenemos aquí rumen, retículo, omazo y abomazo. Funciones: fermentación, ¿ok? Acumulación del alimento, ¿ok? Retículo, función, retículo, marcapaso, ¿ok? Omazo, se habla de la absorción de bicarbonato. Se menciona también que puede estar absorbiendo ácidos grasos volátiles, pero principalmente bicarbonato. ¿Por qué creen que se absorbe bicarbonato aquí? Porque el bicarbonato, recuerden que es de la saliva, todo, que tratamos de mantener el pH, ¿sí? Okay. ¿Por qué casi está tratando de absorber todo el bicarbonato?
aromas donde se da la secreción de ácido clorhídrico, este bicarbonato no lo neutraliza. Si llega el bicarbonato acá va a neutralizar, no se va a poder dar el inicio de la digestión de la proteína. Por eso es que se trata de absorber el máximo en ese lugar para que el ácido clorhídrico pueda tener una adecuada función. ¿Sí? ¿Está bien? Acá está la certificación. Esto de aquí, esta imagen, es una fístula. Ahí en la parte del fondo está la mucosa. Esta es de una alpaca, no es de una vaca. ¿Sí? En la alpaca, por lo general, el compartimento 1 no tiene tantas velocidades, es así como una toallita, como si es. Aquí está la estratificación que estábamos mencionando, ¿okay? Del alimento, las fases y también cómo se da el movimiento. La rumia, ya. Este de aquí es interesante, porque siempre les preguntaba de esto y no podían. Miren, aquí tenemos, ¿qué está comiendo esta vaca? Ya, pasto. Entonces, miren, dice, el pasto, el forraje, tiene una ingesta de alimento lenta. Esta ingesta lenta de alimento lo que hace es estimular los receptores mecánicos a nivel bucales. Esto activa el centro de la salivación, por ende hay una producción elevada de saliva. Esta producción elevada de saliva va a contribuir con el mantenimiento del pH, ¿okay? En el rumen dentro de los niveles normales. ¿Okay? Luego, ¿qué más? Este forraje tiene un gran volumen, ¿ok? Ocupa un gran volumen. Lo que va a hacer es que a nivel del rumen va a ocupar gran espacio, asimismo va a contribuir con la certificación del alimento. Esto va a hacer que se distienda el retículo del rumen y va a ser el motivo o a ser el estímulo para que los receptores de baja tensión de la pared del retículo del rumen activen los centros gástricos de rumia. ¿Okay? Entonces, por un lado van a estimular la rumia, ¿okay? Que va a ser de 8 a 11 horas al día. Esta rumia va a contribuir con la producción de saliva. ¿Por qué? Porque va a estimular los receptores bucales, va a activar el centro de salivación y va a producir saliva. En la motilidad va a ayudar para la fermentación. Ahora, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos que este forraje lo que va a hacer es estimular la actividad de los microorganismos celulolíticos. Entonces, a los microorganismos celulolíticos lo que hacen es producir una fermentación lenta de este pasto, ¿okay? A una velocidad de paso también baja. Porque producción lenta da pie a que también va a pasar de manera lenta a nivel de los demás compartimentos. En ese sentido, todo esto contribuye con un pH adecuado. Viendo esto, vamos a ver qué pasa con el forraje, con el concentrado. Acá está la vaquita, concentrado, entonces ¿qué va a pasar? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo es la ingesta del alimento? Rápido. Después, ¿qué va a traer como consecuencia eso? Escaso estímulo de receptores mecánicos bucales, escasa activación del centro de salivación, producción escasa de saliva. pH del rumen 5.5, 6. Uy, 6. ¿Qué más va a pasar con este concentrado? Contribuye con la estratificación, estimula los receptores de tensión, estimula la motilidad, estimula la rumia. No, porque no ocupa tanto espacio. Entonces aquí la actividad, la rumia va a ser muy baja, ¿okay? Una débil motilidad. ¿Qué más? ¿Qué pasa con qué microorganismos estarán aquí activos con este tipo de sustrato, con el concentrado? Bacterias amilolíticas, ¿no? Claro, el concentrado, recuerden, el concentrado, ¿qué cosa tiene? Tiene maíz, tiene carbohidratos, ¿okay? De tipo solubles. Por eso las bacterias amilolíticas van a ser las que van a estar en mayor actividad. ¿Cómo va a ser la fermentación? Rápida y una velocidad de paso también bastante elevada. ¿Por qué? Porque no va a haber certificación.
está en un lugar donde no es órgano blanco, donde es órgano blanco y cuando hay mucha cantidad. ¿Okay? En la microbiota normal nosotros tenemos E. coli, sí, tenemos E. coli, tenemos salmonella, también tenemos salmonella, pero la diferencia es en la cantidad y también en los lugares donde van a estar estos microorganismos. Obviamente, si van a ver, cuando hay un cambio, cuando hay una disbiosis, cuando se da un cambio en la microbiota, van a empezar a proliferar otros microorganismos que van a conllevar a ¿qué? A cambio. Puede ser, pero más que el clostridium pueda causar algún daño en la vaca, eso todavía podría venir después, ¿no? De repente en un caso crónico podría ser, de repente en el caso de Sara, cuando hay estas alteraciones, esas laceraciones por ahí podría ingresar, pero eso sería más en crónico. En una acidosis ruminal aguda, ahí de repente sí sale el clostridium ahí, pero no la va a matar el clostridium, lo que la va a matar va a ser la acidosis. Y pueden haber muchas cosas, muchas enfermedades, pero una va a ser más aguda que la otra. ¿Sí? La disbiosis, el desequilibrio de la microbiota se le conoce como disbiosis, y eso es lo que puede causar estos cambios. En todos los microorganismos, incluso no se ha logrado identificar todos los microorganismos que hay en el rumen, que son demasiados microorganismos. Ya cuando este microorganismo puede estar en alguna, por ejemplo, como lo que hemos visto en las primeras exposiciones, etanobotulismo, ahí la presencia de estos bichos en otros lugares puede causar ya la alteración. Con el eructo, acidosis, timpanismo, los timpanismos que habíamos estado viendo, la distensión de los flancos, ¿está? Ya está grave, con los lados. Está la eructo. Esta es una fístula, ¿sí? Una fístula ruminal. Respecto a la fístula, tenerlo por mucho tiempo sin cerrar podría afectar la digestión, porque la digestión se supone que es sin oxígeno, entonces no habría mucha entrada. Lo que pasa es que esta fístula se puede usar para diferentes fines. La fístula ruminal se puede utilizar para fines académicos, donde se va a tratar de evaluar algunos parámetros o algunas funciones a nivel del rumen, o también como medida, como un tratamiento. ¿Qué pasa cuando los animales suelen ser repetidores? Por ejemplo, en el caso de repente de acidosis o de timpanismo, ya tienen como una predisposición. No vamos a estar haciendo una ruminostomía constantemente. Entonces, lo que hacen como tratamiento en otros países es ponerle una fístula, y cuando se esté empastada la vaca, lo que hacen es solamente abrir la fístula y sacar el bote. Se puede quedar así, morir a unos cuantos microorganismos, pero esa es una de las maneras de poder. No he visto mucho vacas. Aquí en Perú se utiliza para hechos solamente académicos principalmente. ¿Ya? Dime. ¿Esa fístula no le murió? Lo que pasa es que eso es una cirugía, ahí se hace una cirugía, se hace un abordaje para poder colocar la fístula. Nunca he colocado yo la fístula, soy asistente para la colocación de la fístula. Pero los animales que tienen fístula, pues tenemos alpacas con fístula, no manifiestan. Si tendrían dolor, veríamos, por ejemplo, en los animales que no comerían. Es una de las principales manifestaciones. Pero los animales comen normal. Ahora, los primeros días, obviamente, los animales están resentidos, no consumen. Ahora, ¿qué se ve? Cuando hemos hecho en ovejas y en alpacas las fístulas, se ve que en las ovejas, después de la fistulación, se vuelven más voraces. De por sí las ovejas son voraces, pero se vuelven más voraces. No sabemos si era porque
billetes, eran muy especiales esas aves, eran machos, ¿okay? Eran machos y cuando nosotros íbamos a alimentarlos, porque era parte de nuestro experimento del doctorado, estos machitos empezaban a producir semen, así, desaficaba. En un primer momento nosotros pensábamos que se estaban orinando, pero no, era eso. Entonces eran unos animalitos que necesitaban, pues, tener novias, una ovejita. Entonces, después de eso ya le buscamos un novio para que vayan, los mandamos a reproducción para que tomen nuestras donadoras para los donadores para los pero se ponían así. Chile te entraba y se ponían así esas carneritas. Por eso digo, de repente eran estas ovejitas de un problema psicológico, ¿no? Pero se volvían así. Eran extremadamente locos. O sea, estabas tú limpiando y te jalaban, te comían, se comieron mi abuelito, ¿no? Durante el embarazo, en vacas suele moverse el rumen, que normalmente está en una posición del lado izquierdo, a veces por el lado derecho. Esto podría generar, no sé, alguna complicación o podría aumentar la probabilidad de que haya menos movimiento. Durante la preñez no, pero sí después que ya el animal pare. Después que el animal pare, como ha habido un movimiento, una reorganización de las cavidades, algo que se va a ver en los rumiantes es el desplazamiento del abomazo. El desplazamiento del abomazo se da ¿por qué? Porque se deja un espacio, donde estaba el útero, entonces se deja ese espacio y posiblemente haya una hipomotilidad en el abomazo y se mete. Entonces se mete en un lugar donde no debería. Y eso puede causar muerte animal, sí. Es una de las principales manifestaciones que se da en vacas recién paridas. Pero que han parido, sí. Esa es otra de las enfermedades metabólicas, el desplazamiento de abomazo. Pero es principalmente del abomazo. Puede transmitir el abomazo a la izquierda o transmitir el abomazo a la derecha. Cualquiera de ellos. Ya, sigamos, a ver. Acá están las contracciones ruminales, ¿okay? Las que habíamos visto, ¿okay? Las que les mencionaba que se daba por la contracción bifásica son las contracciones primarias, contracciones A, ¿okay? Ondas A. Las que son del eructo, que también veíamos que era la contracción del rumen, son las secundarias o las B. ¿Okay? Entonces, cuando hablemos de esas, vamos a estar hablando de esos la contracción secundaria, ¿okay? O B, que es la contracción para eliminar los gases para producir el eructo. Está el retículo. ¿Okay? Y la contracción trifásica que está relacionado con la luna. ¿Okay? Aquí, cuando hablábamos del omazo, hay que tener en cuenta que como parte de los movimientos ruminales, ¿okay? Cuando se dan estos, se va a dar también la apertura de este orificio, el retículo basal, para que se dé el paso del alimento a el omazo. Ya, este gráfico es bastante interesante porque nos permite ver la diferencia entre el estómago del monogástrico y de los rumiantes. Bien, el estómago del monogástrico tenemos aquí que va a empezar estos sustratos, carbohidratos, proteínas, grasas. Va a empezar la digestión a nivel de lo que es el estómago con la producción de ácido clorhídrico y pepsina y luego va a llegar a intestino delgado, donde el resto de las enzimas intestinales se va a dar la absorción de monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos. ¿Okay? Eso es normal en monogástricos. ¿Qué pasa en rumiantes? Los rumiantes, el aporte del sustrato va a ser carbohidratos y proteínas, sí. Pero aquí el rumen vamos a tener microorganismos y el alimento. Producto de esta interacción, vamos a tener productos que son ácidos grasos volátiles, amoníaco y metano. Me falta hablar del amoníaco. El metano se va a eliminar, ¿okay? Metano, CO2 se elimina por el eructo. Ácidos grasos volátiles se absorben para llevarlos hacia hígado para la producción de glucosa. Y amoníaco
¿ok? En el amoníaco se produce lo que es el reciclaje del nitrógeno. El reciclaje del nitrógeno se da a través de las paredes del rumen. Cuando hay demasiado amoníaco que los microorganismos ya no pueden utilizarlo para producir más proteína microbiana, se da un reciclaje, se lleva vía sanguínea, vía porta hepática hacia el hígado. En el hígado, este amoníaco se convierte en urea. Esa urea va a ser llevada luego ¿hacia dónde? Por un lado, puede reciclarse y se va a llevar a las glándulas salivales, o puede volver nuevamente a las paredes del rumen y secretarse a ese nivel. O, si es que hay demasiado, se va a dar la eliminación por medio de la orina. ¿Ok? Cualquiera de esas. De esa manera se trata de economizar el nitrógeno. El nitrógeno es esencial. Sin nitrógeno no hay proteína. ¿Okay? Y es un elemento que es muy difícil de encontrar. ¿Okay? ¿Por qué? El nitrógeno se fija a través de las plantas gracias a las raíces, donde hay unos microorganismos que van a captar el nitrógeno del suelo. Y eso es una manera de que se lleva el nitrógeno a para que se pueda producir luego la proteína de tipo animal. ¿Okay? En el estómago también hay producción de ácido clorhídrico y pepsina, y en el intestino delgado hay producción de enzimas intestinales, sí, pero aquí se va cerrando la absorción de aminoácidos. ¿Y de quién vienen esos aminoácidos? De la proteína microbiana, del mismo cuerpo de los microorganismos. ¿Okay? Se puede absorber como monosacáridos, son muy poquitos, es muy poquito. Lo que pasa es que los transportadores son muy escasos, no es como el caso de los microplásticos. Está lo que mencionábamos, la estratificación. ¿Y en dónde están los microorganismos? Los microorganismos pueden estar pegados a las paredes del rumen, ¿ok? Se llaman microorganismos adheridos al epitelio. Los microorganismos también pueden estar en la fase líquida, nadando, son los más numerosos, y también pueden estar pegados en el alimento. Son los tres lugares donde pueden estar los microorganismos. Miren, aquí las bacterias son las más numerosas, ¿sí? Pero por número. Pero cuando hablamos de masa, ¿ok? Masa, vamos a ver que tanto protozoarios como bacterias tienen casi la misma masa. ¿Por qué? Porque las bacterias son chiquititas, ¿sí? Chiquititas, mientras que los protozoarios son grandes. Puedo tener, por ejemplo, medio kilo de bacterias, donde van a haber 10 a la 12 microorganismos, ¿ok? Por ml, mientras que también puedo tener medio kilo de protozoarios, pero donde hay menos cantidad. ¿Por qué? Porque son más grandes. ¿Sí? Ya, a ver. ¿Sabía falta? Eso no es medio. Mucho. ¿Me siguen acá? Se ve perfecto. Ya, hasta ahí tenemos alguna pregunta.